Bueno, pues hoy la clase la tenemos un poco especial porque nos están grabando con una camarita y creo que lo van a subir a YouTube. Así que bueno, nos podremos ver todos y nos intentamos saludar por lo menos. Bien, pues la clase de hoy, el tema es de difusión de los resultados de la investigación. Fundamentalmente la vamos a enfocar en dos áreas. Por un lado, analizar cómo nuestro trabajo que hemos hecho en investigación podemos difundirlo a través de los medios científico-técnicos que haya a nuestro alcance, y el método fundamental, el artículo científico-técnico, y aparte, una vez revisado cómo podemos difundir esta investigación, vamos a ver qué partes fundamentales tiene un artículo científico-técnico, pues para ayudarnos, pues cuando tengamos que escribir uno, pues tener la base, digamos, la estructura de un artículo científico-técnico para poder realizar esa publicación exitosa en nuestros resultados de la investigación. Bueno, la primera transparencia pues es clásica, sobre definiciones acerca, bueno, pues de investigación, fundamentalmente realizar actividades intelectuales experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una materia determinada. Que bueno, se distingue luego entre investigación básica e investigación aplicada. Investigación básica muy relacionada a áreas científicas, donde bueno, pues los resultados no son aplicables en la industria o en la tecnología a corto plazo. Investigación aplicada pues tiene por fin desarrollar ese conocimiento científico-técnico hacia una aplicación práctica que se puede aplicar en un corto plazo pues a nivel industrial y a nivel tecnológico. Antes de ver cómo se puede difundir ese trabajo de investigación, vamos a ver en qué consiste el marco actual de la investigación a nivel mundial. ¿De acuerdo? Entonces, la estructura que vamos a poner aquí, digamos, la arquitectura de la investigación, es prácticamente la que se utiliza en todas las partes del mundo. Entonces, primero tenemos que tener un área de investigación, un área donde trabajamos. Todos tenemos nuestra línea de investigación, nuestro trabajo de investigación, nuestras áreas científico-técnicas asociadas, depende cómo se llame en cada sitio. Y dentro de esas áreas es donde desarrollamos nuestro trabajo de investigación. El trabajo de investigación, para desarrollarlo, nosotros no vivimos del aire. Entonces necesitamos, para empezar, que sea financiado por instituciones públicas, por ministerios, por direcciones generales, por universidades, o bien por instituciones privadas, fundamentalmente empresas, que paguen porque desarrollemos ese trabajo de investigación. Además, hoy en día no tiene sentido investigar si no hay una financiación y un interés detrás, pues que esa financiación la garantice. Entonces, la financiación lo que conlleva es la realización del proyecto de investigación. Entonces, un proyecto de investigación tiene una línea de trabajo, tiene unos objetivos y tiene una financiación para lograr esos objetivos. Y esos objetivos tendrán un impacto determinado en la sociedad, impacto científico, impacto técnico, ¿de acuerdo? Incluso impacto industrial, si es necesario. Entonces, a través de esta financiación podemos distinguir entre dos tipos de investigaciones, o bien investigación aplicada, o bien investigación fundamental o investigación básica, ¿vale? Investigación aplicada muy relacionada con sector empresarial, ¿vale? Que va a tener a corto plazo una aplicación real en la calle. Investigación fundamental o investigación básica, digamos, el plazo es mucho más largo. El plazo para que esos objetivos que se desarrollen puedan salir al mercado. La investigación aplicada pues suele denominarse proyectos de transferencia tecnológica, ¿vale? Es decir, una empresa nos contrata para desarrollar un trabajo determinado de investigación, lo desarrollamos nosotros, y con ese trabajo de investigación la empresa pues puede sacar y explotar sus propios productos, mejorar los productos existentes, abrir nuevas líneas o bueno, aumentar su conocimiento. Con los proyectos de investigación fundamental podemos tener resultados científicos más a largo plazo que puedan ser aplicados a la sociedad más a largo plazo y tener unos resultados pues, que pueden ser pues, también difundibles y para incrementar el conocimiento en el área correspondiente. No son áreas estancas, es decir, entre la investigación fundamental y la investigación aplicada, entre los proyectos científicos y proyectos de transferencia tecnológica, va a haber una realimentación. ¿De acuerdo? Que es lo que se llama la innovación, es decir, los desarrollos científicos se pueden transferir al sector empresarial, hacer transferencia tecnológica que mejoren el resultado de las empresas. Incluso las empresas pueden proponer la investigación aplicada, a partir de investigaciones aplicadas, pues abrir nuevas líneas de trabajo científicas para que sean desarrolladas y bueno, pues en un futuro pues tengan su retorno correspondiente.
¿Cómo se difunden, por así decirlo, los trabajos de transferencia tecnológica? Pues no se difunden como tal, sino que se protegen a través de patentes o registros. Son públicos, cualquiera puede leer las patentes que hay publicadas, pero al mismo tiempo esa patente protege esos resultados de la investigación, para que no puedan ser copiados o realizados por otros. Pero es una manera de difundir estos resultados. Otra manera de difundirlos, pues a través de las publicaciones científico-técnicas. A través de artículos de investigación que se publican pues, en revistas, en congresos o en cualquier otro medio, que nos permite pues, ese trabajo darlo a conocer, ponerlo en el contexto de la comunidad científica mundial y bueno, pues, que pueda haber debate, puede haber opinión o puede haber pues, interacción con otro grupo de investigación que trabajen en áreas afines. Bien, ¿qué tipos de publicaciones nos podemos encontrar? Pues dependiendo, pues lo que vamos a hacer siempre es un artículo científico, lo que se conoce como el paper, ¿vale? Que es un trabajo escrito relativamente breve y muy concreto y destinado a la publicación en entornos científico-técnicos a fin de difundir los resultados de la investigación. Dependiendo de qué impacto y qué inmediatez queramos conseguir en nuestro trabajo, vamos a tener dos tipos de publicaciones, o bien en revista o bien en congreso. No es que uno sea mejor que otro, es que cada uno tiene sus características y sus recomendaciones. Entonces, por un lado, tenemos publicaciones en congresos científicos, ¿de acuerdo? Las publicaciones en congresos científicos, un congreso, me imagino que lo sabéis todos, pues es una reunión que se celebra cada cierto tiempo para intercambiar ideas, para exponer resultados, para exponer desarrollos, y además que se ponen en común y se discute acerca de ellos. Entonces, habitualmente en los congresos se presentan trabajos que son seleccionados por un comité científico a partir de una serie de evaluadores externos, evaluación por pares, y evalúan esos trabajos que les hemos mandado. El comité científico selecciona los artículos que se publican en el congreso. Hay tres maneras de participar en un congreso. O bien, lo habitual, presentación oral, es decir, ese artículo lo publicamos en el congreso y luego tenemos que ir a exponerlo en público, delante de una audiencia, que además nos harán preguntas, nos harán cuestiones, hablará con nosotros. Bien, sesión de póster, que está últimamente muy de moda, porque permite aumentar el aforo de los congresos, que son sesiones donde no hay que hablar, pero tú expones tu trabajo en un póster, en una sesión específica de póster, donde la gente pues va andando alrededor, va mirando tu trabajo, va preguntándote y va haciendo pues también las cuestiones oportunas. O bien pues como asistente, donde no presentas ningún trabajo, pero asistes al congreso pues para ver el estado de la técnica, en qué momento se encuentra y, bueno, pues sacar ideas y elementos interesantes. Un congreso, ¿qué es lo que permite? Además, un congreso tiene la ventaja de que es muy rápido, su difusión es muy rápida y los trabajos que hay que presentar en ellos no son tan exigentes como los que hay que presentar en una revista. ¿Qué significa que es muy rápido? Pues que un congreso hay unas fechas límites para enviar comunicaciones. El congreso es siempre en una fecha fija, se envía la comunicación y en un plazo corto, que es hasta en la fecha en que comienza el congreso, ese trabajo, ese paper vuestro, se publica, está publicado en ese momento. Con lo cual, bueno, pues a lo mejor tarda 6, 9 meses hacer una publicación de congreso. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿qué ventaja tiene eso? Pues que es rápido. Si tienes un resultado, pues que alguien te lo puede pisar o que pierde rápidamente su vigencia o que hay mucha gente trabajando y te interesa, pues dar la noticia de tu diseño y desarrollo en el área, pues es muy recomendable. También es menos exigente que una revista. ¿Por qué? Pues porque son comunicaciones mucho más cortas, pues a lo mejor son de 4, 5, incluso 2 páginas, en algunos congresos que las exigen, y bueno, pues no es necesario un artículo tan profundo y tan sólido como el que hay que enviar a una revista. Luego, por otro lado, tendremos la revista científico-técnica, que son habitualmente publicaciones periódicas, donde pues intenta recoger el progreso de la ciencia y de la técnica, pero en un área concreta. Entonces, casi todas las revistas son temáticas, pues están enfocadas a la automática, al transporte, a la ciencia de computación, a la inteligencia artificial, bueno, pues toda temática determinada. Tanto congresos como revistas científicas siguen este esquema que tenemos aquí para su publicación, ¿vale? Entonces, primero hay que realizar la investigación, lógicamente. Una vez realizada la investigación, obtenemos los resultados y esos resultados decidimos que son publicables. Esos resultados los reflejamos en forma de artículo y que son enviados pues, a revista o al congreso correspondiente.
Entonces el Congreso someterá nuestro artículo a un proceso de revisión, evaluación por pares, eso significa que otros autores revisan la calidad de vuestro artículo y emiten un informe pues decidiendo si ese artículo merece ser publicado, sí o no, y por qué. Entonces, de esa revisión pues puede salir o bien un rechazo, diciendo este artículo no tiene calidad, no está out of the topic de esta revista, o bien, lo más habitual, pues una evaluación con comentarios y valoraciones. Habitualmente dicen, no es perfecto, pero habría que cambiar esto y esto. ¿Vale? Entonces, si cambias esto, te podemos publicar el artículo. Entonces, puede ser enmiendas a la investigación realizada, enmiendas a los resultados, enmiendas al artículo, a la forma de escribir el artículo, pues al inglés, por ejemplo, que suele ser muy habitual. O bien, la revisión puede generar la aceptación de la publicación, ¿vale?, del artículo, con lo cual pues se enviaría a la revista, se editaría y se imprimiría en papel en un número nuevo, o bien, como hacen casi todas últimamente, pues se publica únicamente en internet, pues en los repositorios correspondientes. Bien, ¿cómo elijo la revista a la que quiero publicar? ¿De acuerdo? O el congreso. ¿Dónde quiero publicar? Que es una duda que tiene siempre la gente. Tengo un resultado muy bueno en mi área, pero no sé cómo difundirlo. ¿Cómo elijo el congreso donde quiero publicarlo o la revista donde quiero publicarlo? Bien, pues en cuanto a congresos, no existe un ranking claro de congresos. ¿De acuerdo? Es decir, no hay ninguna lista que diga este congreso es buenísimo, este congreso es muy malo, este congreso es el que es más interesante del mundo. No existe. Existe como mucho lo que se llama el core A, B y C, que son sobre todo referidos a ciencia de la computación, y además es un ranking muy extraño porque está desarrollado por una serie de universidades australianas y puede que en Australia pues tenga mucha importancia, sobre todo los principales son congresos australianos, pero a nosotros personalmente no creo que nos interese mucho publicar en estos congresos. Y es cierto pues que por algún misterioso motivo en España, cosa que no se hace en el resto de Europa, pues los cores son muy apreciados. Bueno, si os interesa, pues podéis buscar en Google los congresos core A, B y C y mirar cómo está ese ranking y qué congresos afecta. En general, ¿cómo podemos decidir si un congreso nos interesa para publicar o no? Pues analizando el estado del arte en cada área. A partir de lo cual podemos deducir cuál es el congreso de mayor impacto dentro de nuestro área de trabajo. Por ejemplo, yo sé que el congreso de mayor impacto dentro de mi área es el congreso de IECubo de Sistemas Inteligentes de Transporte, ¿de acuerdo?, que se celebra anualmente. Entonces yo lo sé, ¿por qué? Porque he revisado el estado del arte, he visto dónde van los mejores investigadores, dónde van las mejores ponencias, dónde van los mejores proyectos de investigación, ¿de acuerdo? Y a partir de ese análisis de estado del arte yo sé pues que esta conferencia es la mejor para publicar, la que más relevancia da a mi investigación. En cuanto a revistas, por el contrario, sí que existe un índice claro, y además es un índice utilizado a nivel mundial, que es el índice, el Science Citation Index, donde está el Journal Citation Report, que es un índice de la agencia Reuters. Es un índice, se hace en Alemania, pero se utiliza en el mundo entero. Y es una lista por área temática de gran parte de revistas de todas las áreas de investigación a nivel mundial, y su priorización por un elemento que se denomina factor de impacto, que es una calificación que se da a cada revista, pues en función de número de publicaciones, tiempo de revisión, número de citaciones, pues un algoritmo más o menos complejo, y al final genera pues un listado en el que se priorizan pues las revistas más importantes de cada área. Este listado se actualiza todos los años, en concreto a finales de junio, todos los años, se actualiza el factor de impacto de todas las revistas y se rehace este índice. ¿Cómo podemos saber nosotros este índice, qué revistas son las más importantes? Bueno, el JCR es un listado que es de pago, pero nosotros desde la universidad podemos acceder a él. Entonces, se accede desde esta dirección que tenéis aquí en la presentación. Bueno, me han desconectado de internet.
Así que ya vuelve. Ahí está. ¿De acuerdo? Bien, en España se accede al Web of Knowledge, al índice JCR a través de la Fundación FECIT, ¿de acuerdo? La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que nos permite el acceso a través del Web of Science, de una web que se llama Web of Science, que es donde se hacen público todos estos resultados. Entonces, podemos acceder a esta web. Pues no se deja desde aquí acceder hoy. Pues no se deja. Ahora. Ahí también, ya está. Bueno, pasa por un proceso de autenticación, la petición de acceso a Web of Knowledge y, como veis, y ahora nos cargará la página de EASY, vale, de SCI. Bien, este es el Web of Science, donde están publicados los índices JCR y además es donde se puede hacer una buena revisión bibliográfica, incluso análisis de vuestros propios resultados de investigación, como ahora veremos. Bien, ¿qué es lo que nos interesa? Los Journal Citation Reports, que es donde están los índices de las publicaciones por áreas temáticas. Entonces, por ejemplo, puedes seleccionar el año que más nos interese, ¿vale? Publicado desde el año 97, en digital, antes había en papel, ¿de acuerdo? Y podemos organizar búsquedas, pues por la revista específica, por grupos de revistas, bueno, habitualmente se hace por áreas temáticas, como está configurado por áreas temáticas. Y, por ejemplo, aquí nos vienen todas las áreas temáticas en las que se divide el JCR. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar mi área temática, que es Transportation Science and Technology, y doy a buscar. ¿Veis? Nos aparece la lista de revistas del área temática de Transportation Science and Technology. Por defecto, no sé por qué, te las ordena alfabéticamente. Lo que a nosotros nos interesa la lista priorizada, es decir, una ordenación según su factor de impacto. Entonces se puede reordenar por factor de impacto. Y aquí veis la lista de las revistas de este área temática por factor de impacto. Fijaos, el factor de impacto es esta columna de aquí, y aquí veis los numeritos con los factores de impacto de todas las revistas. Si yo publico en mi área temática, por ejemplo en transporte, pues seleccionaré la revista
con mayor factor de impacto, donde se ajuste más o menos, case el trabajo que yo he realizado, el trabajo de investigación que yo he realizado. Las más valoradas, pues son las que se encuentran en el primer tercio. Por ejemplo, aquí hay 33 revistas, pues las revistas de 1 a 11, pues son las más valoradas. Segundo tercio son menos valoradas y, bueno, último tercio, pues bueno, están bien, pero bueno, tampoco aportan mucho. ¿Cuánto de bueno es este factor de impacto? Pues difiere mucho entre las temáticas. Por ejemplo, en esta área tenemos un 4,9 factor de impacto, es un factor de impacto relativamente elevado. Pero claro, si cogemos la revista Nature o Science, pues tiene factor de impacto de 30 o de 30 y tantos. Depende de cada área temática, pues un factor de impacto de 4 es bueno o malo. Aquí, por ejemplo, esta área es bueno. En otras áreas, pues a lo mejor se queda bajo o a lo mejor es altísimo. Entonces depende ya por área temática. Entonces, a partir de aquí podemos seleccionar la revista donde más nos conviene publicar. Pincharemos aquí, vamos a esta revista y podemos leer qué características tiene, cuáles son sus objetivos fundamentales, te redirige a la web de revista y, bueno, pues a partir de aquí podemos hacer una selección de revistas bastante interesante. Otro elemento importante, respecto a las revistas es que últimamente se está poniendo muy de moda lo que se denomina publicación en abierto. Habitualmente una revista pues es como cuando vamos al kiosco. Yo una revista, voy al kiosco, la compro y me la llevo. ¿De acuerdo? Se ha puesto últimamente muy de moda las publicaciones en abierto, es decir, que al que quiera leer la revista, pues se la regalan. Vas al kiosco, coges la revista que quieras y te la llevas y no tienes que pagar. Entonces, ¿dónde está el truco? Pues que el que tiene que pagar es el que publica. Yo mando un artículo a esas revistas y pago porque ese artículo se publique, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene? Pues que cualquiera de la comunidad universitaria, la comunidad de investigación, puede leer ese artículo sin pagar, lo cual pues está muy bien porque la cantidad de lecturas y la cantidad de difusión de ese artículo se incrementa, pero claro, pasamos por caja cuando queremos publicar, lo cual pues es una desventaja por otro lado. Bueno, es otro esquema que últimamente se está poniendo bastante de moda. ¿Qué otra? Sí. Exactamente igual. Es más, las revistas, hay revistas que te ofrecen dos modos. ¿Quieres mandar este artículo por Open o por formato tradicional? Pero el proceso es exactamente el mismo, es un tema administrativo, no un tema científico. ¿Vale? Bien. ¿Cómo seleccionamos nuestra revista? La revista que más nos interese. Bien, pues primero que tenemos que hacer es publicar, elegir dónde publicamos la revista, el trabajo de investigación, si en congreso o en una revista, en función de la necesidad que tengamos de publicar a corto plazo y del impacto que queremos que tenga el trabajo realizado. ¿De acuerdo? Segundo, pues intentar seleccionar la revista que más alta esté en ese JCR, esa lista JCR de nuestra área de temática. No la más alta, sino la más alta que case con nuestra revista. Porque dentro de un área temática pues hay revistas que son muy teóricas, otras muy prácticas, otras que les interesa un trabajo muy light, otra que es un trabajo sólido con muchas ecuaciones. Bueno, pues, ¿de acuerdo? Pero intentar seleccionar revista que esté más alta. Revisar la temática específica de las revistas seleccionadas. No cojo una, cojo varias, seleccionar la temática y seleccionar la que más afín sea nuestro trabajo. Y después de decir todo esto, me pongo a escribir. ¿Por qué? Porque cada revista tiene su formato, cada revista tiene su estilo de escritura, cada revista tiene su forma de enfocar el artículo. Entonces, primero hay que elegir la revista y luego ya lo escribo, porque si no, lo mismo nos encontramos que hemos escrito un artículo muy bueno, pero que la revista que yo quiero publicar pues no casa. O el enfoque que le he dado no es el enfoque adecuado para esa revista. Y luego pues eso genera al final más trabajo, más revisiones y más pérdida de tiempo. ¿Cómo hacemos la búsqueda bibliográfica? Bueno, pues cuando queremos realizar búsquedas de información, pues al final, según un tema concreto, pues hay gran cantidad de fuentes de información donde las podemos sacar. Empezando por Google, por supuesto.
siguiendo por los buscadores de las editoriales, no hay tantas editoriales científico-técnicas. Tenemos Elsevier, tenemos IEcubo, tenemos Springer y unas cuantas más, pero muy poquitas, con lo cual esas propias editoriales tienen su base de datos para hacer búsquedas muy ajustadas a lo que queramos descubrir, ¿vale? Aquí os pongo algunas estrategias, pero lo principal es conocer el área, conocer el área, sobre todo conocer qué proyectos están realizando en el área, quiénes son los gurús del área, y perseguir sus artículos, buscar los artículos de esas personas, y a partir de esos artículos se nos va abriendo el entorno y vamos viendo pues cuáles son sus publicaciones de referencia, nos las leemos y sabemos cuáles son las publicaciones de referencia de otros, y a partir de ahí podemos hacer un análisis de estado del arte bastante ajustado. ¿Cómo buscamos esta información de los gurús, por así decirlo? Pues de una forma muy parecida a cómo hemos buscado la información de los artículos. Veis que aquí tenemos el Journal Citation Reports, aquí no. Aquí tenemos el Journal Citation Reports, con la lista de revistas y tal, pero si nos vamos para atrás, nos encontramos que en la Web of Science tenemos una búsqueda. ¿De acuerdo? Esta búsqueda no es para revistas como tal, sino también puede buscar personas, puede buscar autores. Entonces podemos poner los autores que queramos y nos va a devolver la lista de publicaciones que ha hecho esa persona. Por ejemplo, me pongo a mí de ejemplo y aparecerá una lista con mis publicaciones. Perdón, en tema no, en autor, lógicamente. Y me aparecerá una lista en la que aparecen mi lista de publicaciones. ¿Vale? Fijaos, vienen las publicaciones, viene los autores, viene pues dónde se ha publicado, ¿de acuerdo? De esta manera, por eso comentaba, conociendo a los gurús de un área determinada, podemos seguirles qué han publicado, dónde han publicado, ¿vale? Podemos ajustar ahí muy bien. ¿Qué otra ventaja tiene esto? Pues que nos permite hacer analítica sobre nuestros propios resultados de la investigación. Por ejemplo, si os fijáis aquí, en la esquinita, viene a hacer crear informe de citas. Entonces, un informe sobre vuestro trabajo de investigación. ¿Cómo veis qué estadísticas tienen vuestras publicaciones? Entonces, si le damos, me quedará un informe de mis publicaciones. Por ejemplo, elementos publicados cada año, citas recibidas cada año, que cada vez es un parámetro que se utiliza para validar la calidad de vuestra investigación. Es decir, no vale más el que más publica, sino el que más publica y más ser citado. ¿Vale? Eso es lo que se denomina el índice H. ¿Veis? Es decir, que lo importante no es solo publicar, es publicar investigación de calidad. ¿Y cómo sabemos esa investigación de calidad? Porque hay mucha gente que nos ha citado. ¿Vale? Entonces, justamente el índice H es lo que refleja ese factor de calidad de nuestros artículos. Y cada vez pues se está utilizando más pues para evaluar la investigación de cada uno, para los méritos de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí están las estadísticas, pero si seguimos bajando, pues nos encontramos con los artículos, con el número de citas recibidas, con las características cada año, las citas promedio cada año, bueno, pues con información estadística que nos puede interesar pues a la hora de hacer nuestros análisis de investigación. No es tan fácil. ¿Por qué? Pues porque si un autor se llama Sánchez o López, pues puede haber muchos en el mundo, con lo cual pues toca una labor de refinamiento, de ir eliminando artículos que no son de esa persona y son de otro. Bueno, en mi caso pues es más complicado, pero es muy habitual que tengamos que currárnoslo un poco a la hora de hacer las búsquedas y análisis de información. Si no queremos utilizar el EASY porque son un poco restrictivos, pues podemos utilizar otra base de datos similar, que es el Google Scholar. La base de datos de EASY, la que hemos visto antes, la configura Reuters y se configura de una forma más o menos autónoma, y además hay personas detrás. Podemos irnos también a la base de datos de Google, que se genera automáticamente, ¿de acuerdo?
Igual, tiene un apartado que son mis citas, bueno, nos hemos tenido que dar de alta nuestros datos, etcétera, pues como en todas partes, y podemos acceder a las citas de nuestro trabajo, un listado más o menos igual o similar al que aparecía en el Web of Knowledge, ¿de acuerdo? Igual, aparecen las citas, aparece el índice H, aparecen las citas por año, es un esquema bastante similar, solo que en este caso es abierto, aquí no hay que pagar, aquí puede entrar cualquiera. La forma de rellenarlo pues es un poco menos estricta que en el Web of Knowledge, pues solo emiten revistas que hayan pagado una suscripción y tal y cual, pero bueno, es otra manera de analizar nuestros resultados de investigación. Bien, esto en cuanto a cómo publicar nuestro trabajo de investigación. ¿Qué vamos a ver ahora? A partir de aquí vamos a ver este artículo de investigación, estos artículos, que más o menos ya tengo una idea de dónde publicarlos. Vamos a ver cómo se escriben, cómo se organiza la información a partir de un trabajo de investigación bien hecho, con buenos resultados, cómo organizo la información, le doy una estructura de artículo científico-técnico para que pueda ser publicado pues, en revistas de máximo prestigio, creo que les interesa. Además, el trabajo viene a partir de un curso de doctorado que hice con una profesora de la Politécnica, con Marimar Duque, y además a partir del libro El arte de escribir en inglés científico-técnico, que está publicado por Editorial Paraninfo. En ese estudio pues se define la estructura de los artículos científico-técnicos como es estructura INRAD, que es introducción, métodos, resultados y discusión. Que es una estructura además que es común a todos los artículos de cualquier revista que leamos, de cualquier área además. ¿Qué significa esto? Que un artículo no es literatura, un artículo es algorítmico. Puede estar mejor o peor escrito, pero su estructura es algorítmica. Tiene sus secciones fijas que siempre hay que poner y en las secciones hay que poner siempre el mismo contenido. Se puede escribir mejor, se puede escribir peor. Pero la estructura es algorítmica, lo cual facilita mucho a la hora de escribir, porque yo tengo mis resultados, sé que esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí. Entonces, más o menos como un puzzle se puede ir escribiendo un artículo y eso además facilita muchísimo la tarea de la redacción. En concreto, ¿qué partes tiene un artículo? Casi todo, se puede quitar una, se puede quitar otra, pero casi todo el artículo va a tener esa estructura. Un título, por supuesto, el abstract, una introducción, descripción de los métodos y materiales, descripción de resultados, una discusión, agradecimientos y referencias. Entonces, prácticamente cualquier artículo que leamos van a tener esta estructura, esta arquitectura. El título debe ser conciso pero informativo, de modo que al leerlo el lector tiene que saber de qué va nuestro artículo. ¿De acuerdo? Se suele decir que tiene que tener una longitud máxima de 8 páginas. No podemos meter un título de 20 palabras. Se cansa, leerlo cansa. Y se deben evitar abreviaciones, símbolos, fórmulas, acrónimos, etcétera, etcétera. El que hace que muchas veces no sea legible un artículo. ¿Vale? No es obligatorio cumplir nada de esto, lógicamente todo lo que voy a explicar aquí no es obligatorio de cumplir, pero sí es recomendable. De hecho, en el curso he comentado antes de doctorado, donde saco esta temática, yo como trabajo de fin de curso escribí mi primer artículo científico-técnico que fue publicado además en una revista de IECubo de máximo impacto, o sea que funciona, la verdad que esta estructura funciona. La autoría, bueno, obviamente, un artículo debe ir firmado por una serie de autores. Entonces, aquí en la autoría se ponen los nombres, se pone los de qué institución pertenecen, de dónde pertenecen, dirección de contacto, correos electrónicos, teléfonos, etc. Un tema polémico es el orden de los autores. Entonces, ahí depende de dónde, pues se considera de una manera u otra. Por ejemplo, en España, el primer autor se considera el más importante, el segundo menos importante, el tercero menos importante, pero así, ¿vale? Es una estructura un poco rara, un poco jerárquica, porque a lo mejor el primer autor no es el que ha hecho el trabajo de investigación, sino que es el director de un grupo o el jefe de un departamento. Eso en España. En el resto del mundo, habitualmente como se hace es, el primer autor es el que ha escrito el artículo y ha hecho el trabajo de investigación, y el último autor
es el director de los proyectos. Y así se reconoce. Entonces en España un último autor no tiene casi importancia, en el resto del mundo tiene muchísima importancia. En cuanto al abstract, desde mi punto de vista es la parte más importante del artículo, mucho más que el resto. ¿Por qué? Pues porque es una versión precisa y abreviada de los contenidos más importantes del artículo. ¿Qué significa esto? Pues que va a ser un pequeño resumen del artículo, un resumen en 200 palabras, en 100 palabras. ¿Y por qué es importante? Porque el abstract siempre va a ser público. Entonces, aunque sea una revista de pago, aunque sea una revista pues de no demasiada difusión, aunque no es accesible el PDF, siempre el abstract va a ser público y va a ser indexado además por todos los buscadores. De tal manera que si el abstract está bien escrito y es interesante y describe bien lo que hemos hecho, otros autores irán a descargarse nuestro artículo y a leer nuestro artículo. Si el abstract pues, es cortito y no da mucha información, pues nuestro artículo no tendrá impacto, la gente no se lo leerá, no despertará suficiente interés como para que alguien se lea el artículo completo. ¿Qué debe contener? Pues un pequeño resumen del artículo. Es complicado en 200 palabras, es cierto, pero debe contener un pequeño resumen con los principales objetivos de cada investigación, los métodos, resultados y las conclusiones que se han sacado a partir de la realización de ese trabajo. No es fácil de escribir, es complicado de escribir, pero es la parte, sin duda, más importante. La introducción, esta es la parte más complicada de escribir. ¿Por qué? Porque debe posicionar nuestro trabajo y la relevancia de nuestro trabajo dentro del área temática o del área de investigación en la que nos movemos. Con lo cual debemos informar a la audiencia sobre el esfuerzo y el valor de nuestro trabajo. ¿De qué parte se compone la introducción? Que además es bastante compleja. Pues primero, determinar el contexto. Debemos hacer un análisis del área donde se enfoca nuestro trabajo, nuestra área temática. ¿Cuál es nuestra área temática? Ahí se introducirá por el lector, que aunque no sea cierto, pero hay que enfocarle hacia alguien que no tiene ni idea de en qué área nos estamos moviendo. Entonces hay que describir nuestra área temática. A continuación, una vez descrita nuestra área temática, tenemos que analizar el estado del arte. ¿Cuáles son los desarrollos dentro de mi área temática? Una vez analizados los desarrollos dentro de mi área temática, ahora ya tenemos que anunciar nuestra propia investigación. Es decir, yo trabajo en el área de transporte, en el área de transporte hay un montón de desarrollos en cuanto a sistemas de comunicaciones, sistemas cooperativos, conducción automática de vehículos. Y ahora anuncio mi trabajo. Sin embargo, primero, presento una laguna. Sin embargo, un área que no es estudiada es conducción autónoma en ciudades. Presento una laguna en la investigación existente. Una vez está la laguna, especifico el propósito de mi investigación. Hay una laguna en conducción autónoma de vehículos en ciudad y precisamente en esta laguna es donde enfoco mi trabajo de investigación, un sistema que resuelve la conducción autónoma de vehículos en la ciudad de Madrid. Presento nuestra solución para esa limitación. Y finalmente, valores de trabajo. Dentro de la introducción todo esto. Hay una laguna de conducción automática de vehículos en ciudad, yo presento un trabajo desarrollado precisamente para solucionar este problema y además hago una valoración. Este trabajo es buenísimo porque ha sido validado por 500 personas, por la Dirección General de Tráfico y por el Ayuntamiento de Madrid. ¿De acuerdo? Con lo cual, una vez leída la introducción, el lector sabe perfectamente dónde se engloba ese trabajo, cómo están los desarrollos a nivel mundial de ese área concreta de mi trabajo. Sabe que justamente hay un agujero que le he explicado y sabe que mi trabajo está para cubrir ese agujero y además que es un trabajo muy interesante que merece la pena seguir leyendo. ¿De acuerdo? Entonces ya, una vez hecha la introducción, podemos empezar a meternos con temas técnicos y con temas científicos, ¿vale? Porque la introducción es literatura fundamentalmente, hasta aquí, ¿vale? Sirve para enganchar y que el lector sepa dónde nos encontramos. A partir de aquí ya podemos empezar
con los temas técnicos, que son los que mejor conocemos nosotros, con lo cual a partir de aquí es mucho más sencillo escribir. En concreto, el primero, métodos y materiales, donde se ven explicar las premisas, presunciones de diseño y elección de métodos, es decir, cómo he desarrollado el trabajo que presento, qué sistemas operativos, qué vehículos, qué tecnología, qué sistemas inteligentes, aquí es donde explico todo eso, ¿de acuerdo? El diseño del experimento, las muestras, organización, restricciones, técnicas, aquí lo explicaré a todo. Digamos, es toda la base en la que he basado nuestro trabajo de investigación que he presentado en la introducción. A continuación vendrían los resultados. A continuación tendríamos otra sección donde presentamos los resultados que hemos obtenido. Es decir, con estos métodos y materiales he hecho esta serie de ensayos. Ensayo número 1, conducción urbana en el centro de Madrid. Ensayo número 2, conducción urbana en un barrio periférico. Ensayo número 3, interacción entre conducción urbana y conducción manual dentro de una zona de autopista urbana. ¿Vale? Y aquí es donde ponía los ensayos correspondientes, las estadísticas de funcionamiento, el rendimiento de los sistemas, análisis de usabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Que es fácil porque justamente esto es lo que tenemos. Tenemos estadísticas, tenemos las tablas, tenemos resultados numéricos. Entonces, justamente estos dos capítulos, métodos y materiales y resultados, es lo fácil. Y por último, tenemos otra sección que también es complicada de escribir, que es la discusión, que es la valoración de nuestro trabajo. Hacemos un análisis de nuestro trabajo, por qué es importante, por qué resuelve una laguna existente, cómo se pretende que continúe en el futuro, con trabajos futuros, y a quién va a beneficiar pues la explotación o socialmente o industrialmente los resultados de esta investigación. Ahí están incluidas también las conclusiones correspondientes y dos partes que nos quedan también muy importantes. Agradecimientos. Los agradecimientos tenemos que ponerlos siempre en todos los artículos. ¿Por qué? Porque en el esquema que os he presentado antes de la investigación, todos los artículos parten de unos trabajos de investigación que son financiados por alguien. Entonces, en los agradecimientos pondremos siempre las instituciones que nos han financiado ese trabajo de investigación. Sean ministerios, sean empresas, sean direcciones generales, sean agencias, ¿de acuerdo? Entonces, siempre iría el agradecimiento de los proyectos de investigación dentro de esta sección. Y por último, las referencias. En las referencias debemos poner la descripción completa, asignatura completa, de la bibliografía que hemos utilizado para escribir la introducción, la parte de análisis de estado del arte. No basta con decir que alguien hizo algo o alguien hizo otra cosa en el estado del arte, sino que poner alguien hizo algo y en esta referencia, en este artículo de investigación se puede leer alguien hizo otra cosa y esta referencia de un congreso no sé qué se puede leer. Y aquí estas referencias irían pormenorizadas para que pues alguien interesado en ese tema en el estado del arte de introducción pues pudiera venir aquí y descargarse el artículo correspondiente o hacer la revista y leerlo y bueno pues sacar sus conclusiones correspondientes. Bien, y con esto pues termino la charla de hoy. Muchas gracias y bueno pues espero que os sirva. Una cosa más, tenéis que hacer un trabajo para esta asignatura, ¿vale? Entonces, el trabajo que os pongo es muy simple, muy simplito. Tenéis que entrar en la base de datos del Web of Science, ¿vale? Esta base de datos de aquí, que hemos visto antes. Vamos a ver. Tenéis que entrar en la base de datos del Web of Science, ¿vale? Y tenéis que sacar el índice H y los resúmenes de investigación, ¿de acuerdo? Esto que llaman aquí, a ver si sale. Estos que llaman aquí informe de citas, pues los informes de citas de 5 profesores del máster, 5 profesores vuestros. ¿Vale? Es muy sencillo el trabajo, pero yo creo que va a ser interesante pues porque también merece la pena comparar pues el trabajo que hace cada uno de vuestros profesores. ¿Vale? Entonces tenéis que seleccionar 5 del máster, somos bastantes, o sea que se puede elegir 5 fácilmente. ¿Vale? Pues tenéis que seleccionar 5 profesores del máster
y obtener su informe de citas, ¿vale? Pero ojo, el informe de citas limpio. Es decir, que sea esa persona. Por ejemplo, el director de la escuela se llama Jesús García. Jesús García hay muchos en el mundo. Entonces, ¿vale? No vale tampoco coger apellidos raros. ¿De acuerdo? Pero que no es trivial. O sea, tenéis que trabajar un poco, ver los patrones de búsqueda que ponéis, cómo se pueden ajustar más y mejor. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, Jesús os dirá también cómo se habilita el sistema para poder subir los trabajos. O me lo mandéis por correo a mí directamente, o habilitaremos en la plataforma Moodle pues una sección para poder subirlo. Imagino que habrá un Moodle de esta asignatura, pues se podrá subir en el Moodle. ¿De acuerdo? Eso ya os iremos informando. Si no, pues en cualquier caso, me lo mandéis a mí por correo electrónico. Y nada más, pues muchas gracias y terminamos con esto.